¿Qué dice? ¿Cómo le va? Muy buen día. Bienvenidos a la mañana de Mercado Visión de este sábado 17 de enero, pleno verano que estamos compartiendo con todos ustedes, donde estén, haciéndonos el aguante mutuamente, ¿no? Este ida y vuelta que proponemos cada mañana, hoy más que nunca, los sábados, decimos siempre, un día ideal para parar un poquitito más la pelota, mirar qué es lo que está pasando alrededor y qué es lo que ocurre climáticamente, qué es lo que está pasando con lluvias. En algunos ámbitos productivos esta fue una muy buena semana, en otros una pésima semana, porque siguió siendo mucho calor y algunas tormentas pasaron de largo y no dejaron nada. Y ya en algunos ámbitos productivos no tenemos la sensación, tenemos la certeza de que se empieza a penalizar la situación de la campaña gruesa a tal punto que en algunos campos, con sembradíos de maíz, donde hay mixtura de producción, donde también se hace ganadería, se empiezan a adelantar los picados, porque no ha llovido. Y no sé cuándo va a llover realmente. Bueno, después vamos a tratar de entre todos ir armando este rompecabezas desde el mapa de la Argentina, desde el mapa climático, para ver si tienen ganas, ¿no? A mí la verdad que me encantaría cómo fue la semana que estamos dejando y, bueno, qué es lo que están necesitando. Porque en el centro norte de la Argentina, donde hay pronósticos de lluvia, tengo entendido, importantes todavía en algunos ámbitos, ha llovido bastante bien. Y en lugares donde realmente se necesitaba el agua, por ejemplo, algunos datos puntuales, Chaco, Salta con exceso, en algunos lugares de Salta con mucho exceso, decíamos, mucha lluvia en la zona cordillerana de Salta, que ha exacerbado el caudal de los ríos, ríos de montaña, que dejaron muchas hectáreas con mucha violencia del agua, ¿no? Sobre muchos campos en el Valle de Anta, por ejemplo. Y muy buenos niveles de agua caída en lugares donde casi nunca llueve. Por ejemplo, Villaminetti, Logroño, Santa Margarita, lugares que venían sedientos, recibieron muy buenos registros, que por supuesto contribuyen en esta época del año y en particular para empezar a juntar agua, ¿no? Una zona donde no es sorpresa que de tanto en tanto para el sector ganadero en algún momento del año se tenga que ir a buscar agua fuera del establecimiento, con todo lo que esto implica, los gastos y demás, para la bebida de la hacienda, ¿no? Fundamental, trascendental. Bueno, ha llovido bastante y entre todos queremos ir trazando este rompecabezas desde el mapa de lluvias. Lluvias que vienen muy bien, por ejemplo, en buena parte del litoral, de Entre Ríos al norte, incluyendo Misiones, con muy buenos registros también, con algunos excesos inclusive en la zona de Corrientes, pero bueno, en la mayoría de los casos esto es más que bienvenido. Y hoy se va a dar un hecho trascendental, simbólico, que es la firma del acuerdo Unión Europea-Mercosur, que tiene en vilo y con la protesta a flor de piel de los productores agropecuarios europeos, sobre todo franceses y españoles, que han decidido cortar rutas y manifestarse en diferentes ámbitos sociales de cada uno de esos países, porque no están de acuerdo con las formas, con la base del acuerdo. Nosotros vamos a tratar, porque la firma es en Asunción del Paraguay, donde no va a asistir el presidente de Brasil, allí hay un ruido entre Luis Ignacio Lula da Silva, presidente de Brasil, que no va a asistir a Asunción, a esta firma simbólica del acuerdo, teniendo en cuenta que se firma en Asunción porque la presidencia del Mercosur le corresponde a Paraguay. Allí hay algún ruido desde lo ideológico y desde las relaciones, claramente, entre Lula y Milei, por ejemplo. Con lo cual, las relaciones entre los dos socios más importantes por envergadura que tiene el Mercosur no son las mejores. Pero vamos a tratar de detenernos nosotros un poquito en el aspecto carne, porque se ha hablado mucho en las últimas horas, por supuesto que este acuerdo
es beneficioso para el sector de ganados y carnes, pero que tiene sus paragolpes, ¿no? Vamos a tratar de, o amortiguadores, si se quiere, de entender cómo le vendría a los países del Mercosur en términos de comercialización de carne vacuna, teniendo en cuenta también el contexto de demanda internacional que hay sobre este producto, donde evidentemente se le abre otra puertita más atractiva a los países del Mercosur en función de aranceles y de cuotas extras. Compartimos con ustedes algunos datos que vamos sacando de esto, ¿no? Unión Europea-Mercosur, se firma el acuerdo en Paraguay hoy en el transcurso de la jornada. 25 años de idas y vueltas. Esto es muy pero muy importante. No es un acuerdo que se selló de buenas a primeras. Este acuerdo se viene trabajando desde hace muchísimo tiempo atrás. Persisten fuertes críticas de productores, como decíamos recién, en la Unión Europea, sobre todo en Francia y España. Todavía, en el día de hoy inclusive, hay movilizaciones de productores franceses y españoles. El Parlamento del Bloque aprobó en Bruselas, ya hace 2 viernes atrás, el acuerdo de libre comercio que viene negociando con el Mercosur. Aún es necesaria, esto es muy importante, la aprobación de la Eurocámara. Con este aval, hoy se firma el acuerdo en Paraguay con la ausencia del presidente brasileño. Esto también es importante, ¿no? No hay una buena sintonía entre los socios del Mercosur porque después habrá que sentarse a negociar por el tema del reparto de las diferentes cuotas. El Parlamento Europeo deberá decidir su aprobación. Solo tras la aprobación del Parlamento Europeo, el Consejo podrá celebrar recién el acuerdo. Importante, si el Parlamento Europeo propone el acuerdo, el aspecto comercial podrá aplicarse provisionalmente. El político requerirá la ratificación de los parlamentos de cada uno de los países. Esto también es importante. Países del Mercosur deberán aprobar el acuerdo en sus propios parlamentos. ¿Por qué es relevante este dato? Bueno, cuanto más rápido se aprueben los parlamentos de cada uno de los países, se accederá a los beneficios de la cuota asignada a la exportación. En tanto no se aprueben, quedarán liberadas a los que sí. Es decir, supongamos, el resto de los países no aprueba y Argentina aprueba, bueno, Argentina se queda en principio con la totalidad de la cuota asignada en el marco del acuerdo Unión Europea-Mercosur. Y así para con el resto de los países. Si Argentina no lo aprobase, desaprovecha esta posibilidad que va a tomar cualquiera de los otros miembros del Mercosur que sí aprueben en sus parlamentos el acuerdo. Esto es determinante también. Es el mercado común comercial más grande del mundo, 700 millones de habitantes. Si se cumplen los plazos, el componente comercial, dicen los especialistas que analizan la política y los tiempos de ella, que se podría aplicar después de otoño recién, si todo marcha rápido. Pero sabemos que la política a veces tiene sus piedras o las pone en su propio camino, con lo cual iremos analizando en el paso a paso. Y algún dato más que tiene que ver con algunas cláusulas. Cláusulas, esta es la mirada desde la Comisión Europea, el Ejecutivo Europeo. Cláusulas de salvaguardas adicionales para productos agrícolas sensibles. Atento con esto, porque está el acuerdo, pero la Comisión Europea, para el Ejecutivo Europeo, se reserva esto. Va a haber una estrecha vigilancia también con la posibilidad de adoptar contramedidas y suspender inclusive temporalmente algunas preferencias arancelarias. Ojo con esto, porque es una carta que el Ejecutivo Europeo se guarda bajo la manga. Y tras el acuerdo alcanzado, se requiere como formalidad una resolución escrita para la firma. Vamos a ver y nos vamos a detener más en el segmento carne bovina. Bueno, ¿qué es lo que se reparte en términos de carne bovina? Son 99.000 toneladas res con hueso para todos los socios del Mercosur. Efectivas, dicen los especialistas, unas 60.000
66.000 toneladas peso producto. Esto se va a repartir, va a ser progresivo en 5 años, una vez que se firme definitivamente el acuerdo. Ese volumen, como decíamos, se tiene que repartir entre los miembros del Mercosur: Paraguay, Uruguay, Brasil, Argentina, que son 4 países productores de carne vacuna muy importantes. Y lo más destacado de todo esto es que todavía está pendiente discutir la distribución. ¿Cómo se reparten estas toneladas? ¿Equitativamente? Puede ser, no está escrito. En porcentaje respecto de lo que se asignó en su momento en términos de cuota Hilton, poco probable, porque aquí Argentina tiene una ventaja muy marcada con el resto de los países, y el resto de los países, y sobre todo Brasil, que se ha transformado en la locomotora mundial de venta de carne vacuna al mundo, querrá una situación dominante, teniendo en cuenta justamente la injerencia de Brasil productivamente en el mundo, productivamente y comercialmente. La cuota de carne asignada por la Unión Europea se efectivizará en partes anuales, y esto también es importante. La cuota tendrá mínimo arancel, 7,5%. ¿Por qué es mínimo? Bueno, por ejemplo, hoy nosotros tenemos una cuota preferencial de 29.500 toneladas. Allí tenemos en la última columna cuota Hilton vigente, alrededor de 30.000 toneladas, que tiene aranceles actuales del 20%, y además es un arancel preferencial. Bueno, la cuota de las 99.000 toneladas res con hueso tendrá un arancel del 7,5%. Y la Hilton, que hoy penaliza un 20% de aranceles, no tendría aranceles, 0% en este aspecto. Y esta es la proyección. Esta es la proyección. Cuota 481 en este 2025 que pasó, fueron 12.400 toneladas, se fue achicando y va a quedar a partir de este año en 10.000 toneladas anuales, primero llegado, primero servido, para todos los países, inclusive extra Mercosur, que tratan de capitalizar la cuota, que es la cuota filotera, como se la llama. La cuota Hilton es de 45.000 toneladas que reparte la Unión Europea, de las cuales, como decíamos recién, la Argentina tiene una situación de privilegio porque se queda con 29.500 toneladas. Cupo del acuerdo. ¿Cómo se repartiría? En el primer año, si todo va bien y se firma este acuerdo y se avala comercialmente, 13.200 toneladas, a repartir entre 4. Reitero, a repartir entre 4 países. ¿Cómo va a ser el reparto? Con lo cual, acá entendemos, empezamos a interpretar de que no es ninguna locura. Está muy bueno, pero no es ninguna locura. En el 2027, la cuota asignada para todo el bloque Mercosur, 26.400 toneladas. Va a ir creciendo paulatinamente, como decíamos, año por año, casi 40.000 toneladas para el 28, 53.000 toneladas para el 29 y 66.000 toneladas para el 30, siempre a repartir entre 4 integrantes que tiene el Mercosur. Ahora, la gran pelea va a estar desde las cancillerías, desde los agregados comerciales de cada una de las cancillerías, para ver quién se queda con qué. En este caso puntual estamos hablando de la cuota carne vacuna. Como todos sabemos, esta semana se conoció el dato inflacionario que publicó el INDEC de diciembre, cerrando un año, uno de los mejores años en términos de inflación, que sigue siendo muy alta. Argentina está dentro de los 5 países con inflación más alta a nivel mundial. Evidentemente, muchos países resolvieron esta problemática hace tiempo y nosotros estamos camino de hacerlo. Queda mucho, evidentemente, pero vamos camino de. Este fue el dato y el resto de las variables. El IPC fue del 2,8%, difundido esta semana por el INDEC. El novillo en diciembre subió 5,9%. El novillito, los componentes destinados al consumo interno, con una presión más fuerte de una demanda, hasta por una cuestión de estacionalidad, levantó el 9,5%, novillito y vaquillona.
La vaca, la más relegada, sobre todo la vaca, penalizó en la última quincena de diciembre, cuando desapareció la demanda. Unas 10 industrias salieron de la escena comercial y productiva también, y se envió mucho menos vaca al mercado. 4,3% arriba la vaca, el ternero de invernada 14% arriba. Hemos visto vender con mucha presión, con mucha firmeza en los remates de fin de año de muchas firmas consignatarias, con una dispersión de precio mucho más amplia entre el gordo y el flaco, y el asado en los mostradores, medido por el INDEC, 13,5% arriba. El dólar, 0,6% de incremento, diciembre contra noviembre. Vamos a tratar de analizar qué fue lo que pasó en los últimos 12 meses. Una inflación que ya sabemos fue anualizada del 31,5%. Mientras tanto, el novillo, mercado de cañuelas, 80,5% arriba. Novillito 81%, vaquillona casi 80%, la vaca 68,5%, la invernada 80%, el asado en los mostradores casi un 70%, el dólar 42,5%. Este es el panorama o la foto, si se quiere, de lo que dejó en términos inflacionarios y comerciales para el productor pecuario el 2025. Algo para analizar que tiene que ver con la evolución IPC asado. Me aclaran, naranja es la línea, ¿eh? Naranja es la línea del asado, que en diciembre del 23, cuando asume Milei, subió en los mostradores más del 40%, casi un 45%, y ya teníamos un IPC del 25%. Fíjense que hubo picos que tienen que ver con la estacionalidad, muy marcados. Es una línea que se repite en el tiempo. El asado tiende a subir y se ubica por encima del dato inflacionario en los meses de mayor demanda, que son vísperas de las fiestas, diciembre 24, como vemos, noviembre, diciembre 25, y febrero, marzo, si se quiere, que son los picos estacionales del famoso llenado de heladera o de freezer, como se conoce en la jerga, ¿no? Que son los picos de demanda más importantes que tiene el producto. Y vamos a seguir viendo algunas alternativas. Esto fue lo que dejó la evolución del IPC y el novillo medido por el mercado agroganadero. Como decíamos, un IPC del 31,5% anualizado y un novillo que subió 80%. Fíjense que los picos estacionales, como el asado, están muy bien delimitados por la línea de tiempo febrero-marzo. En esa línea de tiempo un 15% de salto, muy por encima del 2,4% de la inflación en aquel momento, y en noviembre, que nos llamó la atención a todos, noviembre-diciembre se adelantó algo lo de diciembre, un mes, en este caso a diciembre, con una mejora en noviembre de casi un 20% para ese novillo y de un 6% agregado a ese 20% en el mes de diciembre. Le agradezco al ingeniero Costamaña, Andrés, que ayer me dice, te paso esto que te va a ayudar. Esto es enero, la primera quincena de enero de los últimos 8 años. Este es el segundo dato más bajo en términos de volumen provisto para una demanda que trabajó mejor de lo que trabaja habitualmente durante la primera quincena de cada año, donde hay mucho menos gente en el ámbito del AMBA, por lo tanto menos demanda de carne, por lo tanto menos necesidad de abastecimiento, más allá de que las cámaras quedaron muy vacías después de las extraordinarias ventas en la víspera de Navidad y de las buenas ventas en la víspera de fin de año. Lo cierto es que la oferta en la primera quincena 26 respecto de la del año pasado cae prácticamente un 10%. Y yo le voy a agregar esto al aporte de Andrés Costamaña,
que me parece explica en parte esta caída, porque muchos se preguntan, ¿por qué cae tanto la oferta? Bueno, en principio porque me da la impresión, yo quiero analizar esto, que tiene que ver con lo publicado por la Cámara Argentina de Feedlot, que son los porcentajes de ocupación en los corrales de engorde profesionales, que marcan la línea rosa, que es la tercera, la del 26, tenemos la del 25 y la del 24 en azul. Fíjense, la del 25 es naranja, efectivamente, la del 24 es azul, y la del 26, que es la más encumbrada, que no es rosa, es gris, bien por el aporte, está en 64%, 7, 8 puntos arriba del año pasado. ¿Qué impresión tengo yo de este cuadrito que me parece ilustrativo, demostrativo? Es que hay una tendencia, y lo estamos viendo en los corrales del MAG por estos días, a una mayor retención de machos sobre todo, de ese macho que es mucho más elástico en términos productivos, que no sobreengrasa y que además se premia desde lo comercial por parte de una industria que cada vez está buscando con mayor determinación el novillo, una oferta que no abunda y que es muy requerida sobre todo por los mercados mundiales, pero también por aquellos restaurantes y caterings que buscan un producto que ya es muy disputado por la industria de carne de calidad, que abastece justamente a esos mercados muy demandantes que pagan muy bien por carne de calidad. De hecho, la Hilton estuvo en $18.500 en el último dato que tuvimos. Para entender esta dinámica, más ascienden los corrales, más que en los últimos años, penaliza en el tiempo, sin dudas, va a salir en algún momento, pero se restringe, y fue lo que nos permitió ver la presión de la demanda en estos últimos días sobre esos animales bien livianos, que no abundan, que fueron los más escasos y los más requeridos y los mejor pagos, novillitos y vaquillonas por debajo de los 350 kilos, que a esa demanda específica le costó una enormidad encontrar en los corrales. Es lo que estamos viendo allí, durmiendo todavía en los corrales, comiendo en las bateas, para ponerle más kilos a cada individuo. Es un buen dato, un dato esperanzador en términos productivos, para lo que se proyecta y para lo que requiere, no solo el mundo, sino la ganadería argentina. Y hablando de región, aquí está, en suba, en alza, lo que está pagando la industria en cada uno de los países por el mejor novillo posible en términos de dólares en relación kilo de carne en gancho. Uruguay saltó 15 centavos de dólar de una semana a otra, está convalidando $5.20. Brasil 3,95, Paraguay subió bastante, muy buen dato el paraguayo, 4,45. Argentina tiene un novillo en $5.40. Por eso, cuando uno pregunta, cuando ustedes nos preguntan, ¿sube el novillo? Y bueno, probablemente ocurra, como veíamos en las placas anteriores, la estacionalidad empujada por febrero-marzo, pero yo creo que parte de esa suba ya lo obtuvo el novillo en noviembre y diciembre. Probablemente algo se mueva, pero mucho movimiento, mucho más recorrido no tiene el novillo argentino. Fíjense, 5,40, pero cuando la industria obtiene ese novillo a 5,40 que le paga el productor, tiene que salir a venderlo a 5,65. ¿Por qué? Y bueno, porque ya hablamos, ¿no?, de la penalización que tiene el sector de ganados y carnes todavía, y sería necesario que el Estado dé una alternativa de sacar las retenciones del 5% para carne de calidad, porque cuando hacemos la cuentita, dólar mayorista, Banco Nación, tipo comprador, menos el 5% de retenciones, un novillo hoy en 7.800, 7.900 pesos kilo de carne en gancho, que es lo que paga la industria, transformado a dólares, nos da 5,65, donde le hace a la industria un poquito cuesta arriba la situación de poder colocar con fluidez el producto en un mundo que demanda
esta carne de calidad. Gracias a Dios, Argentina cuenta, históricamente casi es un bien cultural nuestro, y tiene que ver justamente con la dinámica productiva de tantos años, cuenta con una marca registrada que es marca país cuando hablamos de carne vacuna, que nos puede dar un diferencial y le puede permitir a esa industria salir a negociar. No en igualdad de condiciones con la competencia en términos de precios, pero sí emparejar esa desigualdad comercial desde el punto de vista cualitativo. Nos ponemos en marcha, estaremos con ustedes como de costumbre hasta las 9 de la mañana haciendo este encuentro de cada sábado a través de la pantalla de Canal Rural en toda América Latina. Juan María Bobbio, Negocios Ganaderos, 022 85 42 12 83, www.juanmariabobbio.com. 40 años al servicio del productor. Ferias Rauch. Nuestro martillo hace la diferencia. Una reflexión del ingeniero Gustavo Franco, a quien le mandamos un abrazo y le agradecemos el hecho de acompañarnos tan tempranito. Hacienda y carne ganando al dólar y a la inflación por lejos. Novillo, el más caro del Mercosur. No hay que ser muy mago para pensar que los precios se van a amesetar. Esta vez en un nivel alto. Abrazo grande. Te mando un fuerte abrazo, Gustavo, muy amable. Yo tenía un cuadrito más, que creo que lo perdimos ahí en el armado, que relacionaba el valor de la hacienda de la primera quincena de este 2026 con la primera quincena del 2025, con aquellos... Ahí está, muy bueno, Diego. Con los precios del 25, en realidad es 26-25, ¿no? Esto está mal, abajo, ¿no? Es 26-25. Primera quincena del 26 es la naranja, primera quincena del 25 es la azul, la del 25 está actualizada por inflación. Actualizado por inflación, quincena contra quincena, nos da el novillo casi un 40% arriba. Actualizado por inflación esto, ¿no? Algún datito más, ¿no? Compartimos. Despejado con 17 grados, Norberto Pico Pérez de Rawson. Que tengas un lindo programa, como siempre. Acá hay pronóstico de lluvia, Dios quiera que se dé. Buen fin de semana, sigan siempre así. Todos ustedes son... Bueno, muchas gracias. No nos dice el nombre y no nos pone desde qué lugar nos escribe para saber dónde está estimada la lluvia para la jornada de hoy. Un saludo grande para Alfredito Guarino, que nos aporta un dato muy importante. Hoy es el cumple de Luis Somenzini, de Ganados Remates, de Rosario. Canalla el hombre. Le mandamos un abrazo grande. Muy feliz cumple, Luis querido. Compartimos estos datos con vos. Datos vinculados con el negocio en el mercado agroganadero de Cañuelas. 22.751 vacunos encerrados, un 2,5% de baja en términos de ofrecimiento, un novillo que queda igual, viernes contra viernes, arriba de los 4.200 pesos, y el cierre semanal con una caída del 1,3%. Los promedios, 1% abajo el novillo en la semana, 1,5% abajo el promedio de todo lo comercializado con respecto al primer periodo comercial de este 26. La exportación, 7.700, 7.900 para el mestizo. Está saliendo mucho novillo de campo que se vende más bien en torno de los 7.600, 7.600, 7.700 el cuartino, el cruza 7.500, 7.600, el novillo no Hilton 7.778, el 481 que ponemos en pantalla 7.879, la vaquillona 481 7.778, vaquillona Unión Europea 7.200, 7.400, vaca Unión Europea 6.400, 6.800,
La vaca A6800 es una vaca extraordinaria de feedlot, con muchos días de feedlot. La vaca china manufactura 5.200, 5.500, la conserva entre 5 y 5.200. En porcinos no pasa demasiado, 1.805,60, el tipificado 2.000 pesos, poquito más, poquito menos, la chancha 1.284. Y ya que estamos, pagamos lo que debemos, revisamos ahora los títulos más importantes que ha dejado esta semana. Proyectan récord histórico para el maíz. La primera estimación nacional de maíz marca una producción récord de 62 millones de toneladas, superando por 1 millón de toneladas la proyección inicial, dejando atrás el máximo previo de la campaña 23-24. Este cálculo se apoya en un área sembrada de 9.75 millones de hectáreas, con 8,05 millones de hectáreas destinadas a grano comercial. Santa Fe lidera los rindes, promedio estimado 90.4 quintales por hectárea, seguida por Córdoba y Buenos Aires. En el norte del país las lluvias favorecen maíces tardíos, aunque persiste la preocupación por la chicharrita, especialmente en Chaco y Santiago del Estero. Cosecha récord cercana a 28 millones de toneladas y rindes históricos en el trigo. La campaña de trigo 25-26 concluyó con resultados históricos para la producción argentina. La cosecha alcanzó entre 27.7 y 27.8 millones de toneladas, según estimaciones de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. Esto implicó un incremento superior al 50% respecto a la campaña anterior y un nuevo récord que supera ampliamente la marca 21-22. Según la entidad, el desempeño estuvo fuertemente impulsado por condiciones climáticas excepcionales a lo largo del ciclo, con muy buenas reservas hídricas, abundantes lluvias invernales, temperaturas sin extremos que permitieron un desarrollo óptimo del cultivo en prácticamente todas las regiones productivas. El precio de la leche lleva 19 meses de caída en términos reales. La situación económica de los tambos se viene deteriorando en el último año y medio debido a que el precio no acompaña la inflación de los costos sectoriales y esto se refleja en un fuerte deterioro del poder de compra de insumos. Analistas del sector explicaron los motivos de esta situación y los productores destacaron la preocupante erosión de los márgenes al tiempo que reclamaron por la reparación de los caminos rurales. Inflación: diciembre cerró en 2,8% y pone en duda la meta inflacionaria del presupuesto. La inflación de diciembre fue del 2,8%, llevó el acumulado 2025 al 31,5%, el registro más bajo durante 8 años. El cierre del año mostró una aceleración explicada por factores estacionales, la suba de alimentos, el ajuste de precios regulados en transporte, vivienda y servicios públicos a la cabeza y un aumento del 13,5% del asado. Pausa nuevamente breve, ya estamos. Carlos J. Lancer, Sociedad Anónima, sigue creciendo. Incorporamos tecnología para nuevos servicios. Ampliamos nuestra producción y superficie operativa. Sumamos personal en todas las áreas. Evolucionamos la subasta integral premium. Pero lo más importante, mantenemos el legado que nació en 1939 y hoy nos respalda con 86 años en la actividad ganadera. Desde el centro del país, Carlos J. Lancer, Sociedad Anónima es gente de palabra. Seguimos en esta mañana de Mercado Visión, estamos hasta las 9 como cada sábado y compartimos el momento AFA de la semana con todos ustedes, momento que nos acerca el gran Carlitos Misuraca. Agricultores Federados Argentinos. Transparencia, experiencia y solidez en comercialización de Hacienda. Ferias en Totoras, Marco Juárez, Cañada Rosquín, Providencia y Junín. Ventas en Mercado de Ganado Rosario. Subastas por streaming, remates especiales y ventas directas. Agricultores Federados Argentinos.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Qué gusto saludarlos. Muy buenos días. Bienvenidos a los remates de Agricultores Federados Argentinos. El arranque, comenzamos con totoras, con gordos, con cero invernada, pero para conocer detalles charlamos con Sebastián Miñaco, que nos presenta la subasta. Viste, por ser remate de enero, que arranca todo tranquilo, toda la incertidumbre. La idea es hacer un remate de faena para que los productores que necesiten sacar no se haga tan largo entre un remate y remate. Cerramos unas 500 cabezas con 200 vacas, 130 consumo y pesados y 170, 180 invernaditas. Bien, hasta ahí la palabra de Sebastián Miñaco. Arranca el remate, como siempre, Alejandro Milano en el martillo. Desfiló rapidito, liviano, muy buen ternero. 320, 50, 70, 44, 44, no, 43, 420, 50, 70. 4.471, 4.470 y fue. 3 más livianito, che. 4, 3, 20, 50, 70, 4, 4, 4, 20, 50, 70, 70, 500, 20, 50, 70, 551, 4, 550 y fue. 4 de los toritos, bueno, livianitos, son de filóseba. 120, 150, 170, 70, 200, 220, 250. 220 Edgar, una 222, 4, 220 y fue. 3 vaquillonas muy buenas, liviana, espectacular, 220, 240, 260, 280, 43, 320, 340, 360, 60, 80, 400, 420, 2040, 60. 4.440, cualquier destino, buena la vaquillita, 3.7 me dijeron para abrir, 3.6, 6, 6 nomás 6, cualquier destino, 6.20 Carlito, 50, 70, 3.7, 7.20, 50, 70, 8, 8.20, 8.50, 8.70, 3.8, 50, 1, 8.52, 3.8, 50 y fue. Liviano, filó, calidad, gordura, terminación. Están los 7, 7 nomás 7, 3, 7, 20, 50, 70, 8, 8, 20, 3, 8 arriba 1, 3, 802, 3, 800 va, fue y vendí. 10 terneros ahora, livianito, chelo, brafitor, 155 kilos. Están los 5.500 en ternerazo, muchachos, aprovechen enero. 5.4, 5.400, una... Carlos, 4,5, 5,5. 5,5 Carlitos, 6 Ricardo. 6,5, 5,600, 1, 2, 5,600 y fue. Hembritas livianas, 120 kilos. Vamos, che, 5.000, 5.000, 5.000, 50, 100, 50, 200, 2,5, 5, 2, 300, 3,5, 5, 300, 1, 5, 302, 5.300 pesos, va, fue vendido. Y el resultado es el siguiente: para faena, novillitos entre 4.100 y 4.550, novillos 3.500, 4.170, el overo negro entre 3.300 y 3.670, la vaquillona liviana 3.800, 4.440, la pesada 3.300, 3.800, la vaca gorda 2.800, 3.200, manufa 2.500, 2.850, la conserva superior entre 2.100 y 2.400, la inferior entre 500 y 1.650, toros 2.500, 3.100 y la categoría de macho entero joven entre 3.620 y 4.220 pesos. En invernada, ternero y ternera color 3.500, 5.600 y el ternero y la ternera volando entre 3.700 y 4.300 pesos completaron 500 vacunos en totoras. Hasta ahí la subasta en totoras, con gordos, conserva e invernada. Viajamos hasta Cañada Rosquín para conocer también qué es lo que se va a estar comercializando. Dialogamos con Mario Rolando. Primer remate hoy en Cañada Rosquín, con un encierre de 300 cabezas. Vamos a arrancar con unos gorditos, unas terneras muy buenas de faena, realmente con una terminación excepcional, y vamos a seguir con vacas. También tenemos unas consignaciones de vaca gorda de color muy buenas, y vamos a finalizar con unos lotecitos de invernada. Gracias, hasta ahí la palabra de Mario Rolando. Arranca el remate, vende Alejandro Milano. De Buquet, las terneras, che, las marca líquida, excepcionales, pesan 3.42 las negras y 3.47. Son 12, 4.3 para abrir, 4.3 para abrir,
2,5, 2,5, 4,251, 2,52. Voy por toda, Beto, 2,51, 2,52, 4,250, todo y fue. Vamos, che, con los volanditos de ración también. Bueno, Berito, que me dicen que valen, son 4, vamos, che. 3,200, 201, 3,202, 3.200 pesos, va, fue vendido. Ah, che, bueno, a mi gusto el mejor lote. El mejor lote de la pista. 516 kilos, 150. 150, 1, 2, 350 y fue. Tenés la opción, bueno, ponele 3.000 pesos. 3.000 pesos, 20, 50. 50, 1, 2, 3.050 y fue. Y el resultado es el siguiente: para faena, consumo liviano entre 4.250 y 4.300, el mediano entre 3.700 y 3.900, la vaca gorda 2.800, 3.150, manufa 2.500, 2.700, la conserva superior entre 2.100 y 2.400, la inferior 1.600, 1.900. En invernada, el ternero holando entre 3.800 y 3.900 y la ternera holando entre 3.800 y también 3.900 pesos. Completaron 300 vacunos en Cañada Rosquín. Llegamos al final de la subasta. Es tiempo de análisis, de conclusiones de lo que dejó el remate de Totoras y también el de Cañada Rosquín, en la palabra de Alejandro Milano. ¿Cómo andás, Carlito? La verdad que dos muy buenos remates. Todos suponíamos, como siempre sucedía, que en enero tanto el consumo como el agua que iban a estar tranquilos. La verdad que los operadores de siempre, algunos más, así que dos muy buenos remates con valores muy firmes, ajustados a calidad, gordura y terminación. También le preguntamos a Alejandro la continuidad de los próximos remates, de lo que nos va a dejar el mes de enero y también el arranque de febrero. Culminamos enero, Carlitos, el miércoles 28 de enero desde Providencia, y realmente el año fuerte, el año comienza para nosotros en febrero y lo arrancamos muy bien. Estamos el 5 de febrero a las 5 de la tarde, en Marcos Juárez, a las 5 de la tarde arrancamos con Silvio Bayoco, una charla ganadera, ahí con la tribuna, un debate, intercambiar ideas, así que bueno, agradecemos a Silvio que nos va a estar acompañando, y bueno, culminada la charla, estamos en el cuarto remate nocturno, el especial nocturno, con nueva iluminación en el predio nuevo, hay muy buenas tropas ya anotadas. Lo que sí pedimos, por favor, avisen con tiempo, hablen con Hernán, porque va a ser un remate muy importante. Es el final, como siempre, gracias por la compañía. Con más remates de AFA nos estamos reencontrando la próxima semana. Llevamos más de 30 años garantizando conexiones eficientes en tus negocios ganaderos. Intercarnes, tu socio estratégico en los negocios agropecuarios. Seguimos en esta mañana de Mercado Visión, estamos hasta las 9 de la mañana a través de la pantalla de Canal Rural, con la posibilidad de acercarnos donde estén, en cada rinconcito del país. Abríamos Mercado Visión de hoy con esta alternativa que aparece para el Mercosur, básicamente para los productores agropecuarios, concreción de lo que va a darse en principio como primera instancia, la firma hoy en Asunción del Paraguay del acuerdo Unión Europea-Mercosur, después, como ya comentábamos y veíamos en pantalla, los diferentes procesos políticos para que esto pueda concretarse. Estamos en contacto y le agradecemos mucho con Javier Andrés Rodríguez, que es el presidente de la Federación de Asociaciones Rurales del Mercosur. Javier, gracias por recibirnos, muy bienvenido, buen día, ¿cómo va? Buen día, Silvio. Jorge Andrés Rodríguez, mi nombre. Jorge. Si me bautizan no pasa nada. No. Corregimos entonces. Jorge, estás en... ¿Se escucha bien? Se escucha y se ve perfecto, Jorge. Estás en Asunción, ¿no? Estoy en Asunción, sí. Estamos previo a la firma de este acuerdo y bueno, hemos sido invitados como FAN, como Federación de Asociaciones Rurales de Mercosur, por parte del presidente Peña, a participar de la firma. Estamos en representación de FARM, como presidente estoy yo, que soy de Federación Rural de Uruguay, y está el primer vicepresidente, que es Martín Rapetti, ahí de CRA de Argentina.
y el segundo vicepresidente, Daniel Prieto, el presidente de la Rural de Paraguay. ¿Qué clima hay en Asunción con respecto a este tema tan importante, no? Y bueno, un poco la sensación que uno tiene es como la sensación de estar previo a la largada de algo, o sea, la carrera empieza. Es eso, creo que hay muchas cosas que se han conversado durante mucho tiempo, no con afán de demorar, sino de ajustar, ¿no? Muchas cosas también en este periodo han cambiado, han cambiado muchas de las cosas que se han ido conversando, pero después uno empieza a ver oportunidades de negocio de lo que hacemos, de lo que ya hacemos, de ya cómo comercializamos, en el caso nuestro, la producción obviamente, de ver de que inmediatamente se caen algunos aranceles que tenemos con Europa, que es el tercer mercado en importancia para el Mercosur. Creo que eso es muy importante. Hay gente que enseguida lo ve como la oportunidad de colocar nuestros productos, pero también va a ser de integración de las cadenas productivas, porque parte del acuerdo importante es también el tema arancelario por la vía de los insumos. Y bueno, y algunas cosas como ustedes tienen, por ejemplo en Argentina la tasa estadística o nosotros la tasa consular, que son tasas, o sea, que inmediatamente caen, o sea, eso mejora automáticamente el precio. Después está, obviamente que es algo que no es un acuerdo fijo, sino que es algo vivo, que se va a interactuar mucho seguramente, hay muchas cláusulas para ir acomodando en el camino, pero sin duda que de un momento a otro implica mejorar las condiciones de negocio, ¿no? Sin duda, Jorge. ¿Y cómo crees que se va a dar también la discusión interna en el Mercosur para ver cómo se hace el reparto de cuotas de los diferentes productos agroindustriales que el Mercosur le podrá vender en mayor medida y en mejor posición arancelaria de lo que lo venía haciendo? Y bueno, hay que aclarar que las cuotas en términos de los volúmenes totales que produce el Mercosur son relativamente chicas, o sea, gran parte de la producción va a seguir entrando por fuera de las cuotas, pero un tema importante sin duda que es la discusión de esas 99.000 toneladas extra Hilton que entran ahora en régimen de cuota, que obviamente que técnicamente los países tendremos que ponernos de acuerdo y llevar a cómo la vamos a cumplir, cómo la vamos a llenar. El Mercosur particularmente ha tenido un muy buen relacionamiento siempre por el lado de los sectores productivos, de la industria de la carne. Creo que sin duda que nos vamos a poner de acuerdo y son de las cosas que se empiezan a trabajar al otro día, ¿no? ¿Qué mirada tienen, si es que tienen alguna opinión de lo que está pasando con estos movimientos de protestas por parte de los productores, básicamente franceses en primer lugar, españoles en segundo término, ¿no? Y bueno, nosotros lo que hemos visto como gremial, que hemos estado incluso interactuando en la WFO, que es la World Farm Organization, donde estamos todos los productores las gremiales del mundo, que nos reunimos en Brasilia, y eso. Hay también mucho lobby, mucho desconocimiento, mucha politización del tema. Uno escucha a veces opiniones de algunos y piensan que nosotros realmente producimos de una manera muy es como extractiva, con pocos controles, con poco cumplimiento de normas, que vamos a competir con mala calidad o con malas certificaciones. Todo lo contrario a lo que ha trabajado el Mercosur en la medida de ganarse el mercado europeo, como viene trabajando, que es un mercado que todos sabemos que es un mercado de excelencia. Y bueno, yo creo que después los problemas por parte de cada sociedad tienen ribetes distintos, hay mucha carga política. Sin duda que
lo que reclaman es por otra cosa, no es en contra nuestro. Y bueno, creo que obviamente va a haber algún agravamiento de las protestas, pero bueno, cada país tendrá que manejarlo de acuerdo a su manera y dándole a los productores lo que consideren para poder seguir produciendo. El acuerdo significa el 1% de los productos que produce Europa, o sea, tampoco es algo que vaya a cambiar la vida de los productores, pero bueno, hay en juego un montón de cosas, hay un empuje mediático importante, un poco ideologizado, que eso no contribuye a mejorar la situación. Y obviamente que Europa está y eso sí, digo, lo hemos visto. Yo estuve con el presidente de esta Organización Mundial de Productores, me decía, yo produzco menos que mi bisabuelo haciendo los mismos rubros que hacía. Y bueno, y tienen problemas generacionales porque el mismo esquema proteccionista ha hecho que sea de poco entusiasmo para la juventud, y nosotros vemos acá en nuestros países las posibilidades de crecimiento, las oportunidades que hay de trabajo, incluso nosotros también tenemos que comunicar mejor hacia adentro las oportunidades que hay dentro de las cadenas de nuestros sectores, y ellos tienen esa dificultad, y bueno, entonces tienen un parque de maquinaria y una composición de costos bastante alta, porque hace años que no hay renovación de maquinaria. Yo creo que hay muchas cosas que se tienen que arreglar, que bueno, que son temas estructurales algunos que tendrán que cambiar. Jorge, se analizó intrafederación de asociaciones rurales del Mercosur. ¿En qué momento se podría llegar a ser efectivo este acuerdo si todo va camino desde lo político como está previsto? Y bueno, yo te diría que tendrá que ser lo más rápido que podamos, porque inmediatamente de las aprobaciones parlamentarias empiezan vigencia. Pero si yo supiera el tiempo que van a disponer los políticos para algo, creo que los sectores productivos e industriales de nuestra región reclaman crecimiento, reclaman vender, y si leen bien, creo que la ayuda que se puede hacer en esto y la mejor forma de no entorpecer es firmando y aprobando rápidamente. Esto obviamente que se van a dar discusiones también, pero yo creo que, no sé, no me animo a decir algo, pero estamos ansiosos un poco por firmar para empezar a trabajar inmediatamente y parlamentar, desde el punto de vista de los parlamentos, empezar a aprobarlo. De acuerdo al análisis que me imagino deben haber hecho ustedes, ¿qué cadena productiva tendría mayor ventaja o mejores posibilidades, si se quiere, en este acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur? Y bueno, la de la carne, obviamente, la carne entra a Europa, la que entra ahora entra más que lo que está previsto de cuota, y además con unos aranceles verdaderamente muy altos, casi que el 65% de los aranceles que paga la carne, en el caso de Uruguay, por ejemplo, se pagan en la comunidad. Eso implica que cambia mucha cosa. La miel, el arroz, el principal lugar de exportación de arroz en Uruguay, lo digo desde el punto de vista uruguayo, tengo los números más claros, pero bueno, la cadena láctea, tanto para Argentina como para Uruguay, es muy importante porque es un mercado exigente al cual podemos llegar. Obviamente que todos estos acuerdos tienen, en el caso de los lácteos y de los vinos, tienen una contraparte, pero hay cosas que hace mucho tiempo que se están peleando aparte de lo que es el acuerdo, que creo que van a beneficiar a las denominaciones de origen, por ejemplo. Se ha trabajado mucho en eso, hay un reconocimiento por parte de Europa a las denominaciones de origen nuestras, en aquellos productos
de mayor valor agregado. Y después, bueno, obviamente que hay mercados que están muy estudiados y muy protegidos y van a seguir en todo el régimen automotor, por ejemplo. Claro. Se ha trabajado mucho en los plazos, en tratar de amortiguar lo que puede ser un cambio brusco de mercado. Y yo creo que en las condiciones que estamos los países del Mercosur, en todas las cadenas, de alguna manera, nosotros producimos no para el consumo, producimos para venderle al mundo. Tener un mercado como el europeo con un cambio de oportunidades, como digo, creo que mejora todo y mejora la propia forma de hacer las cosas. Por el lado de los insumos hay también algunos movimientos interesantes, que bueno, esperemos que las cadenas logren captar la mayor parte de oportunidades de negocio para nuestros países, ¿no? Jorge, se produjo ruido desde el punto de vista, si se quiere, diplomático, por la no asistencia del presidente brasileño a la firma como una cuestión simbólica, si se quiere. ¿Se escuchan ruidos ahí sobre esta ausencia? Sí, no, bueno, está un poco lleno de simbolismo también. Hay que reconocer que Lula es un impulsor del acuerdo y bueno, se lo dejaron sin firmar 5 días antes, le dijeron que no firmaban por una negociación interna de ellos y bueno, son señales desde el punto de vista diplomático, pero obviamente que se firma y se apoya, no sé, comentarios más por ese lado que otros que he escuchado que me parece que no tiene sentido, ¿no? ¿A qué hora se firma? Y nosotros estamos entre las 12 y las 15, 11:30 tenemos que estar ahí en el Palacio de Relaciones Exteriores de Asunción y bueno, estaremos ahí tratando de, como decimos siempre, tratando de tener presente al productor, ¿no? Al productor de nuestra región, con las oportunidades que se abren. Bueno, el estar presente, nosotros no vamos a firmar, pero sí estar marcando nuestro apoyo a la actitud de toda la clase política que está y técnica que ha trabajado todos estos años para que esto dé este paso. Y bueno, y de manera también de comprometer a aquellos que les toca, como hablamos antes, y que sean rápidamente se pongan a trabajar y a firmar y sacar esto adelante, que empiece a entrar algún pesito más en los bolsillos de los productores. Esa es la idea, conjuntamente con mostrar desde el punto de vista técnico, de alguna manera, en la forma que producimos, el cumplimiento de las normas que tenemos, las certificaciones que tenemos, y bueno, creo que eso es una oportunidad de mostrarle al mundo eso que mediáticamente a veces nos parece que acá la tenemos clara, pero cuando vamos a otro lado no la vemos. Jorge, te agradezco mucho, enorme placer poder intercambiar estos conceptos con vos, que estás allí en Asunción, con una delegación importante allí de la Federación de Asociaciones Rurales del Mercosur, a la expectativa de un acontecimiento histórico para la comercialización de los países que sabemos qué producen y qué le pueden vender en mejor posición, en este caso un bloque como la Unión Europea. Abrazo grande, ¿eh? Bueno, agradecerle a ustedes también por la posibilidad de comunicar y bueno, y Farm, que ha trabajado durante mucho tiempo en estos temas, tratando de acercar la producción, la unidad de las gremiales. Creo que tenemos la capacidad suficiente ahora de trabajar también juntos por parte como privado en esos acuerdos de cuota que vamos a tener que llegar para poder llegar al mercado mejor. Abrazo a la distancia, lo mejor gracias para ustedes, que la pasen bien allí en Asunción. En la víspera de la firma del acuerdo comercial Unión Europea-Mercosur,
El amigo Jorge Andrés Rodríguez, presidente de la Federación de... Sí, ¿algo más querías decir? No, que tenemos un regalo para Úrsula, un mate. ¿Uruguayo o argentino? Del Mercosur. Argentino el mate. Y la yerba brasilera. La yerba en Uruguay. Y lo entregamos en Paraguay. Vamos a quedar bien con todo. Me parece fantástico, me parece fantástico. Abrazo grande, Jorge, gracias. Bueno, linda charla, interesante sobre todo en este contexto, en la víspera, en la previa de la firma de este acuerdo entre el bloque Mercosur y la Unión Europea tan esperado. Voy a compartir un mensaje de Nico Matteucci, un mensaje que tiene un enorme peso por el momento en que estamos atravesando. Con respecto, Nico Matteucci lo escribe, voy a leerlo textual, no le voy a agregar una coma, reitero, un productor, Nico Matteucci de La Madrid. Con respecto a las caravanas electrónicas del SENASA, el SENASA propone a veces cosas que son de utilidad, pero las propone desde una oficina sin tener en cuenta la operatividad de lo que propone. Quieren correr una carrera con un Citroën 2CV y desde atrás les tocamos bocina para que se corran y quedan al medio entorpeciéndonos. Espero que se pongan a la altura, dice Nico Matteucci, productor, pecuario de La Madrid. Ronald Negro. Hoy es el cumple de Luiso Mencini, lo saludamos a Luisito, Alfredo nos hizo acordar del cumple del querido Luiso Mencini de Ganados Remates, que debe andar por Rosario, provincia de Santa Fe. Me voy con algunos mensajes a la pausa. En Calchaquí llovió el miércoles 18, el jueves 24 más y hoy volvió el calor, máxima 33 grados. Jorge Donati. Buen día, que la lluvia que hubo entre Santa Fe traiga un poco de fresco. Muy bueno el programa. Fabio de Las Rosas, Santa Fe. Soy Carlos López de María Ignacia Vela, partido de Tandil. Claro, Carlos López nos escribía diciendo, bueno, que estaban esperando el agua y nos manda un saludo grande, que retribuimos. Muchas gracias. Pausa breve, estamos en un minuto. Cámara Argentina de Inmobiliarias Rurales, la red que te permite operar en todo el país y la región. Si sos productor, propietario, inversor o arrendatario, opera con seguridad con un socio CAIR, caircampos.org. Opera con un socio CAIR. Seguimos compartiendo esta mañana de sábado de Mercado Visión con amigos para recibir al ingeniero Estanislao Quiroga, ingeniero, asesor, integrante de los grupos CREA. Estanislao, bienvenido, gracias por recibirnos, buen día, ¿cómo va todo? Buen día, ¿qué tal, Silvio? ¿Cómo andan ustedes? Nosotros, gracias a Dios, muy bien, ¿vos? Bien, bien, por suerte. Acá también esperando un pronóstico de lluvia que dan para esta tarde. ¿En qué zona estás? Así ubicamos a la gente, aquellos que están esperando y que no desesperen por el agua, ¿no? En algunos lugares ya se está haciendo, no digo cuesta arriba, pero preocupante la situación, ¿no? Sí, claro. Yo estoy en Tandil y trabajo principalmente en la zona sur de la provincia de Buenos Aires. Benito Juárez, González Chávez, La Prida, hasta Torkins. Y bueno, esa es mi principal zona de trabajo. Vienen en la zona de una campaña de trigo muy buena, ¿no? Sí, buena campaña. No excelente, no sobresaliente, pero buena. Acá tuvimos eventos de helada que al final terminaron pasando alguna facturita, así que una campaña entre promedio y un poco mejor, pero no sobresaliente. ¿Y cómo va la gruesa, sobre todo para con el maíz? Hemos leído las últimas proyecciones de la Bolsa de Comercio de Rosario que marcan una producción récord para el maíz de 62 millones de toneladas, pero no todo el mundo tiene promedios destacados. ¿Ustedes cómo están en la zona con el maíz? Bien, en nuestra zona el maíz es un cultivo que funciona, tiene su rinde, pero no esos rindes sobresalientes que vemos en otras regiones. Una zona, no te diría marginal, pero más complicada para el maíz. El maíz es más tarde, viene bien, pero falta mucho todavía para definir su rinde. Ahí faltaría un golpecito de agua, ¿no? En este momento,
para darle un envión. Sí, ahora estamos justo en el momento ideal, estamos entre B5 y B6, ideal que llueva ahora, ya están fertilizados la mayoría, pero sí, con el agua muy justita. Estanislao, metámonos en ganadería, ¿no? Estamos viendo un momento ideal para que se hagan inversiones que se postergaron durante mucho tiempo por cuestiones que ya sabemos, que no vamos a citar en este momento porque no viene al caso, pero sí aprovechando este momento, inclusive con campos mixtos de bajos rendimientos agrícolas, que por lo menos hacen interpelar a ese productor para ver si los reconvierto a ganadería, teniendo en cuenta el momento de la actividad, sobre todo si el productor ese viene con algo de ganadería a cuestas. Aquel que se desprendió de las vacas sabemos que es mucho más difícil ingresar al ciclo, salvo que haya algún proceso de capitalización y demás. Pero ¿qué mirada tenés ahí en la zona de lo que está pasando con el sector específicamente de cría y recría? Sí, mira, la verdad es esa, los precios relativos de la hacienda en este momento coyuntural son sobresalientes, pero si miramos incluso un par de años para atrás, hace rato que ya vienen siendo muy buenos. Eso se ve en los resultados económicos de las empresas una vez que empezás a cerrar estas nuevas gestiones, y es el momento ideal para esas inversiones que estaban faltando. Que en la mayoría de los campos que son ganaderos, hoy por hoy te diría que no son tan difíciles terminar de pulir, pero sí serán más en aquellos que están repensando su modelo, ¿no? En aquellas que están por ahí reconvirtiendo parte de superficie marginal a ganadería, que hace un tiempo estaba con una agricultura con rindes modestos y precios modestos, frente a estos precios de la ganadería encuentra una opción más interesante. Para desarrollar mucho más la cría, para hacerla más eficiente y para ir a un proceso de recría, que es lo que demanda por lo menos el momento de la actividad de ganados y carnes, es necesario inversión en pasturas. ¿Notás que se está dando una mayor inversión en pasturas, teniendo en cuenta lo que vos también comentabas, ¿no? El momento comercial que hace muy atractiva la relación insumo-producto en este caso. Sí, totalmente. Justamente estaba trabajando ese tema en la semana para diversos clientes, y cuando tomás una mirada de largo plazo, yo tomé 20 años a hoy, tenemos el costo de pasturas y verdeos más baratos de los últimos 20 años si lo miramos en kilos de carne. En términos de costos absolutos, de dólares por unidad de urea o de semilla o de uta, si uno quiere, estamos en valores relativamente parecidos al promedio, pero con la valorización que ha tenido la carne, tenemos los costos en el piso en cuanto a kilos de carne producidos, con lo cual es el momento para aquellas inversiones que son frecuentes para ciberdeos, para seguir adelante. Pero también tener aquellas, poner a punto aquellas acciones debajo, aquellas cosas que han quedado por ahí un poco más demoradas, es un momento interesante para hacerlo. Cuando vos mostrás esta realidad, ¿no? La mejor relación de los últimos 20 años para encarar este tipo de proyecto de inversiones, el productor te escucha, que tiene que tomar la decisión de invertir, y proyecta, lo lleva a cabo, o todavía hay algunas dudas. Y mirá, yo te contesto esta pregunta con la salvedad de que capaz que el universo con el cual me toca trabajar a mí ya está pensando para adelante, porque por alguna razón en definitiva me han llamado, ¿no? Pero sí, cuando planteás lo que cuesta y lo llevas a kilos de carne, están todos muy entusiasmados, todos con ganas de seguir para adelante. En el grupo CREA estamos cada vez con más ganas de seguir investigando en pasturas y verdeos y ver cómo mejoramos la productividad y cómo mejoramos sobre todo el aprovechamiento del pasto que podemos producir. Hay un entusiasmo ganadero muy importante en este momento. Y entonces, ¿qué tipo de pasturas, qué tipo de verdeos para aquella región, y de qué forma encarar una siembra de esas pasturas, de esos verdeos? Bien, lo que tengo yo como concepto básicamente, y nosotros trabajamos con eso, es que la rotación no la damos, ¿cierto? La proporción de superficies entre agricultura y pasturas y verdeos es más o menos constante. Lo que sí ha cambiado por ahí es la tecnología, ¿no?
Hoy estamos hablando de una promoción de raigras que va a costar en torno a los $100, 100 y pico, un verdeo de invierno, una avena que va a estar en $160, $180, $200, y pasturas de loma más parecidas a los $350, $370. Lo que sí estamos innovando, estamos agregando, son nuevas tecnologías de protectores de semilla, de curasemillas con nueva tecnología, aporte de biológicos, que estamos encontrando ahí un plus de un 10-15% en la producción de pasto, que antes por costos o por innovación no la teníamos, y ya ahora con los conocimientos que vamos generando y estos valores de la ganadería entran por default, entran de cajón, ¿no? Interesante lo que planteas, biológicos, es un tema que nosotros lo empezamos a instalar no hace mucho tiempo en nuestro diccionario. ¿Qué tipo de biológico, qué reemplaza ese biológico y tiene algo asegurado en torno al rendimiento después? ¿Ya está aprobado eso? Bueno, no vamos a hablar de marcas porque no es el ánimo, ¿cierto? Pero sí te voy a contestar contundentemente qué reemplaza, y la verdad que no reemplazan nada. No le estamos sacando fertilizante, no le estamos sacando cura semillas por el aporte de los biológicos. Sí estamos viendo que mejoran muchísimo la eficiencia de implantación y el vigor con el cual se implantan las plantas, sobre todo de pastura en el primer año, y nos dan un mayor volumen de cosecha en el primer pastoreo seguro y hasta el segundo también, ¿no? Eso ya es un montón. Y sí los tenemos medido, por lo menos en nuestra zona sudoeste de CREA, ya estamos en el tercer año de ensayos de estos productos en forrajeras, y estamos viendo resultados muy interesantes y, bueno, con metodología, ¿no? Sí. ¿Qué momento ideal es para ingresar con las máquinas a sembrar y darle la mayor potencialidad posible a todo esto? Bueno, ahí dependemos del clima, ¿no? Ojalá con avena, si pudiéramos ya sembrar la última semana de enero, es el ideal para nosotros. Las promociones de raigras sí las hacemos en febrero, pensando más en algo parecido al 10 o al 15 de febrero. El raigras es una plantita que sufre más el calor si tuviéramos una ola de calor. Y para la siembra de pasturas, a partir de la primera semana de marzo, y cuanto más temprano mejor, ¿no? Siempre es una carrera contra el tiempo, pues sabemos que perdemos mucha productividad, sobre todo, y tiempo a la entrada al primer pastoreo a medida que nos demoramos en la siembra, ¿no? Así que cuanto más temprano mejor, sí. ¿Sobre qué tipo de lote se está sembrando? ¿Después del trigo se hace eso? ¿Cómo proyectan justamente la siembra de estas pasturas, que por supuesto se hace en base a lo que habitualmente se hace con la cultura de la agricultura, para tratar de darle la mayor potencialidad posible a toda la producción de pasto después, ¿no? Sí. El gran antecesor de la siembra de pasturas es la cebada en nuestra zona. Es el cultivo de fina que mejor cama de siembra nos deja por el nacimiento del guacho que tiene, que es muy parejito y que es muy fácil de manejar, ¿no? Después es el trigo. Y bueno, hay otros antecesores que podemos utilizar. La moa de corte es un buen antecesor. Hace un muy buen control durante el verano de las malezas por competencia y nos entrega el lote temprano para sembrar. Y ya después, un poquito más vidrioso, podría entrar una siembra atrás de girasol, que en zonas más templadas, más acceso nativa interesante, acá que es bastante frío y por ahí se demora un poco la cosecha, es un buen antecesor, pero tiene sus bemoles. No es el que más me gusta como antecesor, sobre todo de pasturas, ¿no? Y los verdeos sí llegamos a dar. Si todo va bien, Estanislao, ¿qué vida útil tiene, qué vida aprovechable para la vaca o para la recría tienen estas pasturas o verdeos? Bueno, ahí te cuento. Los verdeos los estamos estirando un mes más con esta realidad agrícola, porque hace más sentido tratar de capturar 1 kilo más de carne que 1 kilo más del cultivo que venga después. Con lo cual antes quemábamos o dábamos por finalizado los verdeos el 30 de agosto, y ahora ya septiembre lo estamos aprovechando también con verdeos, de maneras a fin de septiembre los pasamos para agricultura.
En cuanto a las pasturas, depende mucho de cómo haya sido su vida, cuánta vida útil tienen. En la planificación les ponemos entre 4 y 5 años de vida útil a las pasturas, pero en realidad las vamos siguiendo satelitalmente y vamos evaluando la productividad de esas pasturas, cómo evoluciona año a año, ¿no? Hay pasturas que por ahí nos salen muy bien y en vez de durar 4 años, las estiramos hasta 6 años porque tienen muy buena productividad. Y hay pasturas que realmente a veces no nos salen tan bien y al tercer año, si no cumplen una productividad mínima que nosotros le ponemos en torno a los 8.500 kilos de materia seca por año, ya las damos vuelta y las volvemos a agricultura. ¿Es necesario todos los años refertilizar estas pasturas? Idealmente sí. Nosotros tenemos suelos que tienen muy buena materia orgánica, tenemos leguminosas que fijan bastante nitrógeno, pero el fósforo es deficitario y lo tenemos que aportar con regularidad. Y en aquellas pasturas más debajo, más tendidas, más tipo festuca, que por ahí no tienen tanta leguminosa, bueno, tengamos en cuenta que las gramíneas templadas son muy extractivas. Si queremos una buena productividad a lo largo del tiempo, hay que refertilizar también con nitrógeno, ¿no? ¿Qué capacidad de producción de carne por hectárea tienen este tipo de pasturas, si es que es medible, mensurable? Sí, por supuesto. Nosotros en verdeos, en recría, tenemos medido en torno a los 460 kilos de producción de carne por hectárea en un verdeo de 6 meses. Y en pasturas de loma estamos en torno a los 680, 700 kilos de carne por hectárea por año, ¿no? Interesante, ¿no? ¿Cómo funciona el manejo para llegar a estos registros atractivos por el precio de la carne hoy? Sí, te diría, Silvio, que son atractivos por el precio de la carne, pero también son obligatorios, porque por más que tenemos muy lindos precios de venta, el costo de la hacienda, que es uno de las inversiones que ponemos a funcionar, también es muy alto, y el valor de arrendamiento o de costo de oportunidad de la tierra que pagar también está en kilos y representa mucho valor al ingreso que capturar, con lo cual la alta productividad antes la necesitábamos para mantenernos a flote, para mantenernos estabilizados, y hoy por hoy la seguimos necesitando porque no podemos aflojarle la productividad, sino la tierra también el ingreso que podemos capturar, ¿no? Y para eso tenemos diversas herramientas, tenemos el apoyo con silajes de autoconsumo, tenemos aportes de suplementos para entregar y regular la carga, manejo de pastoreo con oferta satelital, con medición de la oferta satelital en tiempo real. En fin, tenemos herramientas que nos permiten levantar la carga cuando antes empezamos a trabajar con 2 terneros y medio por hectárea. Hoy estamos entre 4 y 5 terneros por hectárea de recría, y la verdad que cambia sustancialmente el esquema de la producción en cuanto a facturación y en cuanto a resultados. Y duplicás el campo prácticamente en ese caso, ¿no? Sin comprar tierra, con todo lo que esto implica. 4 o 5 terneros de capacidad receptiva por hectárea en procesos de recría. Ganancia diaria con suplementación en las épocas más restrictivas, ¿de cuánto más o menos? ¿400, 500 gramos? No, tenemos que jugar un partido un poquito más ambicioso. Estamos midiendo entre 600 y 700 gramos. También en etapas restrictivas, con suplementación, por supuesto. Sí, con suplementación, ¿no? Sí. Ahora, bueno, es un número muy, pero muy atractivo, con lo cual yo me imagino que debe haber mucha inversión por hacerse en las próximas horas, en tanto y en cuanto vos nos comentabas la ventana ideal para sembrar tanto pasturas como verdeos, ¿no? Estamos en el momento ideal. La pregunta está relacionada con, justamente vuelvo a lo del recurso humano. ¿Tenemos gente entrenada para aprovechar toda la potencialidad de la pastura? Y es una de las cosas que tenemos que seguir prestándole atención, uno de los puntos que siempre nos requieren atención. La capacitación del personal es clave. Tenemos programas anuales que lo renovamos todos los años de capacitación, por lo menos con 4, 5, 6 eventos por año, entre 4 y 6.
Esto por dos cuestiones. Una, porque el personal que sigue permaneciendo en las empresas es interesante seguir capacitándolo. Y por otro lado, porque el recambio de personal también tiene una velocidad importante, ¿no? Más o menos un 20% del personal en promedio se recambia anualmente, con lo cual no se puede abandonar la instancia de capacitación del personal. Y esa la tenemos que tomar nosotros, el productor la tiene que tomar en sus manos, ¿no? No hay otra alternativa. Estanislao, ¿cómo van manejando el loteo del campo, justamente para ir rotando, me imagino, toda esta pastura y tratar de tener buena salud de la pastura, de que no se agote en el primer intento, ¿no? Bien, hay claves, es un tema que da para, ¿no? Pero algunos importantes te voy a dejar para tener en mente, ¿no? Lo principal es que sin ir a pastoreos diarios, porque es operativamente inviable en nuestras escalas de producción, sí estamos con aprovechamientos de parcelas que van en torno a los 2 o 3 días. Tratar de no pasarnos de 4 días de ocupación por cada parcela de pastoreo. Ese es el primer punto. El segundo punto es asegurar siempre que el volumen de pasto que estamos ofreciendo en cada momento sea restrictivo. Y si el pasto no alcanza, hay que aportar algún suplemento, que en cada empresa o en cada campo será diferente, será silaje, será rollo en algún caso, será algún suplemento, algún balanceado en otro caso, pero en ningún momento podemos estar dejando los terneros en recría que coman menos de lo que pueden comer, ¿no? Después ganarán más o menos peso en función de la calidad de alimento que le estamos entregando, pero la oferta nunca puede ser restrictiva. Y para eso la herramienta fundamental es una presupuestación constante y al día de cuánto pasto tenemos por delante, ¿no? Estanislao, ¿y el agua cómo se resuelve, ¿no? Para llevarle a cada uno de los lotes, teniendo en cuenta que tenés una duración de comida en cada lote de 2 días aproximadamente, como para ponerle un promedio ahí? Sí, bueno, estamos hablando de zona sur de Buenos Aires, ¿no es cierto? No es una región de tantísimo calor, tantísima demanda por estrés calórico en la hacienda. Sí tenemos medidos y hechos varios ensayos, incluso con INTA Cesario Naredo, en el cual evaluamos la distancia a la bebida desde los puntos de pastoreo y no le encontramos una limitante seria a ese punto, ¿no? Así que muy buenas aguadas, con buen caudal, sobre todo de rellenado de las bebidas, pero más que nada es eso, es buena calidad de agua, rápido rellenado y un solo punto de oferta de la hacienda que camine hasta 1.000, 1.500 metros puede caminar. No vemos un efecto ahí de disminución en la ganancia de peso. Por lo menos si ocurre, no somos capaces de verlo en las mediciones diarias que tenemos nosotros. ¿Y cuál es el proyecto de recría ideal, teniendo en cuenta que es una recría bien intensiva? Son 4 animales por hectárea, con rotación de lotes cada 2 días, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, lo que pasa es que nuestro objetivo es qué tipo de animal nos queremos encontrar cuando terminemos el verdeo de invierno. Claro. ¿No? Entonces, de ahí para atrás empezamos a sacar las cuentas de cómo nos debería ir yendo en cada momento. Si queremos tener una vaquillona para servicio en el mes de octubre con algo parecido a 280 o 300 kilos, bueno, para llegar a ese kilaje objetivo, ¿cómo debería ser la ganancia de peso desde el destete hacia ese momento? Lo mismo para los terneros, ¿no? Si queremos después capitalizar una pastura de alfalfa, por ejemplo, durante el verano, para llegar con un ternero a encerrarlo de un novillito para encerrar de 400, 420 kilos en otoño, bueno, ¿cuál debería ser luego la ganancia de peso en la pastura y con cuántos kilos deberíamos estar saliendo desde el verdeo de invierno hacia la pastura para que toda la serie, toda la cadena productiva de ese animal se pueda cumplir en tiempo y forma? Pensando que el silo de maíz es un recurso estratégico para la suplementación
y que está apretando la seca, ¿es probable que se adelanten los servicios de hechura de ese silo de maíz en la zona? Bueno, ahí te dejo también otra innovación, otra novedad que venimos haciendo, es que el silo de maíz cada vez pesa menos dentro de nuestra canasta de oferta forrajera. Estamos ensilando mucho más avenas y cebadas, que nos dan mucha tranquilidad justamente por esto que vos contás, ¿no? Hemos encontrado muy buenas productividades. Este año llegamos a picar una cebada de 41 toneladas de materia verde, pero la verdad que anduvieron todas las cebadas que picamos muy bien, en torno a las 30 de materia verde, y la verdad que en los silajes de maíz no nos producen más que ese volumen, y el hecho de hacerlos con cultivos de fina nos deja muy tranquilo, porque cuando ya estamos en este momento sembrando el verdeo de invierno, en el cual vamos a aprovechar el silaje, ya tenemos el silo hecho y ya tenemos la cantidad de materia seca que nos va a aportar ese silo durante el invierno que va a empezar dentro de un par de meses. Hablas de proporción de materia verde en la comparación, y desde el punto de vista energético, ¿hay mucha diferencia entre uno y otro? No, son totalmente comparables. También es una técnica que nos hemos dedicado a estudiar bastante y ensayar estos últimos años, y no le vemos diferencias significativas ni en cuanto al aporte de energía, que era una de nuestras dudas, a ver si eran significativamente inferiores que el silo de maíz, y la verdad que no, son bastante comparables. Y otra esperanza que teníamos es que los silos de fútbol nos aporten mejor proporción de proteína bruta. Bueno, eso tampoco lo encontramos, son bastante parecidos también al silo de maíz. No nos estamos encontrando esos aportes que nos gustaría ver de arriba de 10% de proteína bruta constantemente, no. Algún silito sí lo puede aportar, pero en promedio están entre 7, 8, 9% de proteína bruta, que es comparable al maíz. ¿Crees que la Argentina ganadera emprendió ya el camino de producir a partir de estos procesos de recría, más cortos, más largos, de ir camino de un animal un poco más pesado, más encaminado? Bueno, ahí ya opinión personal con poco sustento numérico, pero yo creo que sí. Yo creo que todas las empresas en las que a mí me toca andar hace tiempo eran empresas criadoras, de a poco fueron recriando, hoy ya están todas terminando sus animales y cada vez más pesados. O sea, vamos a por lo menos de lo que a mí me toca andar, a procesos de recría mucho más intensivos y mucho más pesados los animales. Sí. Estanislao, ¿los que invierten son los que ya estaban en el sector de ganadería específicamente, o empiezan a sumarse algunos otros que en algún momento tuvieron y que se fueron? Todo el mundo dice, una vez que te vas es difícil o imposible volver. ¿Qué mirada tenés sobre esos jugadores que, me imagino, si en algún momento estuvieron y ya no están, deben estar mirando por lo menos de reojo lo que está pasando, ¿no? Sí, de reojo y analizando muchos el querer volver, ¿no es cierto? Pero es muy difícil, como vos decís, ¿no? Me ha tocado muchas consultorías en estos últimos 2 años, y cuando planteas con una empresa que se fue de la ganadería y hoy quiere volver, las barreras de entrada son muy altas. El capital hacienda que se necesita es muy alto, la capacidad de personal y el tiempo que lleva hacer eso es muy largo también. Te diría que lo más fácil es generar los recursos forrajeros, pero el resto, el conocimiento del cómo hacer el negocio y sobre todo el capital hacienda, que hoy por hoy sacás la cuenta y el valor de la hacienda que está comiendo en una recría prácticamente es más caro que el valor de la tierra, ¿no? Con lo cual es una barrera que realmente es una limitante importante para aquellas personas, aquellas empresas que quieren volver a la ganadería habiéndose ido en algún momento, incluso aquellas que ven el negocio y quieren entrar sin haber estado nunca, cuando calculás realmente el capital necesario para jugar este partido, bueno, se lo piensan un poco más, ¿no? Valoramos mucho y te agradezco personalmente esta participación en la mañana de sábado de Mercado Visión. Abrazo a la distancia, lo mejor para vos, y ojalá te sigan llamando y suene mucho el teléfono. Bueno, muchas gracias, y lo que necesiten, a las órdenes, como siempre. Bueno, Estanislao Quiroga, un lujo que nos dimos en la mañana.
Rolo Bausano se está viendo, dice, buenas notas, cambian los vientos, sepamos que en estabilidad que vamos logrando, no sin esfuerzo, debemos cuidar la eficiencia, los costos y los valores de compra sobre todo. Es momento conveniente para invertir, pero los árboles no crecen hasta el cielo. Coincido, Rolo querido, gracias por compartir tu mirada. Bueno, recién escuchaba el comentario de un productor sobre la trazabilidad electrónica, totalmente de acuerdo. El SENASA cree hacer las cosas bien, pero lo único que hace es poner palos en la rueda. Que sepan que la mejor trazabilidad es la marca Fuego. Bueno, saludos, muchas gracias por informar. Juan Cervetti, marca Fuego, dice, imperdible, inviolable, barata, dice, pero claro, para algunos no sirve. Cero lluvia por Concepción del Uruguay, tema caravana, si a partir de enero lo de diciembre llevan común, es decir, mitad y mitad, como le explicás, que se venden a los 7 meses con 250 kilos, no te cambian las reglas, Alberto. Bueno, excelente diálogo con el ingeniero Quiroga, felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Miguel, muy amable. Pausa, solo pausa, ya estamos. Transporte Gardenal. Más de 30 años en el transporte de Hacienda. Importante flota de jaulas simple y doble piso. Búscanos en redes sociales, @Transporte Gardenal. 40 años al servicio del productor. Ferias Rauch. Nuestro martillo hace la diferencia. Qué bueno recibir en esta mañana de sábado al médico veterinario Eduardo Malis. ¿Cómo andás, Eduardo? Gracias bien, por bien, venir. Muchas gracias. Por compartir el momento. Gracias por invitarme. Bueno, Eduardo es un capo, realmente asesora todavía a mucha empresa vinculada con la actividad del sector de ganados y carnes. ¿Qué ves del sector hoy, con tanta experiencia, con tanto camino recorrido en él? ¿Qué veo de bueno? ¿Qué veo de...? De todo, de todo. Lo bueno y lo malo. Empezá por donde quieras. Bueno, creo que es un momento de gran oportunidad para corregir aspectos estructurales de la cadena. Hay uno que es el más difícil, que en vez de verse como socios, se ven como enemigos. Sí. Y ese tema cultural impide las asociaciones y los consensos que son necesarios para poder avanzar, más allá de los intereses sectoriales lógicos que tiene cada eslabón. Creo que en este momento hay una circunstancia excepcional de precios, de revalorización de la carne como alimento en el mundo, sí. Que ya está por encima de los alimentos industrializados. Ahora, esta oportunidad, si no la aprovechamos para producir más en cantidad y en calidad, bueno, cuando pase la ola... Ese es el momento. ¿Y qué eslabones tienen mayor fricción hoy? ¿O siempre, probablemente? Creo que el énfasis para los cambios hay que ponerlos en el eslabón industrial y comercial. Industrial en casi la última etapa, los últimos eslabones de la cadena. Frigoríficos y servicios de matarifes y comercio minorista. ¿Qué hay para corregir ahí, Eduardo? Con tanta experiencia que vos tenés, yo te aprovecho. Bueno, los reclamos históricos de la industria, que se los denuncia mucho, pero se hace poco ahí. Se hace poco. Por ejemplo, avanzar en la modernización. Yo tenía un rol activo en su momento, cuando surgió lo del cuarteo. Sí. De lo que yo pienso que es un falso camino hacia la modernización. No es un camino a la modernización. ¿Qué sería un camino a la modernización? Modernizar el consumo de carnes significa preparar los cortes envasados a vacío en las plantas frigoríficas, y de ese modo que llegue al minorista, no al público, al minorista. Después, a partir de ahí, tenés cadenas boutique, supermercados que lo presentan cada cual a su manera. ¿Y qué hacemos con las carnicerías que están acostumbradas a recibir todavía la media red? Se tendrán que reciclar. Esto va contra el interés de esos carniceros, porque con el desarrollo de la modernización del box beef,
la mano de obra del depostador, que era más cara, queda en el frigorífico. Hoy lo hace el carnicero. Y el frigorífico se queda con la escala, con esa mano de obra, con los subproductos, pero también tiene mayor gasto en tecnología, en frío, eso. Y también hay un ahorro grande en transporte de grasas, de fletes, que hoy va el carnicero, del carnicero va a las graserías. ¿Y qué mirada tenés sobre esos frigoríficos consumeros que no tienen la posibilidad de despostar toda la media res? Bueno, hay que generar un camino para que el box beef, con las ventajas teóricas que tiene, económicas, pueda competir con la media res. Y en ese camino los carniceros irán adecuándose a esta realidad. A esta nueva realidad. A esta nueva realidad. Entonces, y los frigoríficos consumeros. Seguramente no va a haber tantos frigoríficos consumeros como hay ahora, pero estamos muy lejos de un fenómeno de concentración. Así que hay un camino muy, muy largo para recorrer en ese sentido. Operativos, el año pasado hubo unos 340 frigoríficos. Sí, pero estamos considerando muchos mataderos chiquititos. Como es rurales. El grueso de los frigoríficos están dentro de la órbita federal, digamos, de SENASA. Son unos 150, los cuales ahora te estoy dando un número redondo. Estamos haciendo unos 50 exportadores y unos 100 consumeros. Entonces vos vas a tener 100, 120 frigoríficos consumeros con instalaciones de faena y sin instalaciones de postada o pocas, con instalaciones de frío limitado, y ahí es donde vos tenés que trabajar. Inversiones en frío primero. En frío. Y en despostada después. ¿Se podrá integrar, pienso yo, ¿no? Ahora en voz alta, a partir de lo que vos decís, que es lo que se viene y que esto es inexorable, ese frigorífico consumero con menores inversiones para la despostada, que se haga un primer trabajo allí y que se pase esa media res a un frigorífico con capacidad de frío y despostada, o lo ves medio difícil? Esa integración. Esa posibilidad está, hay despostaderos, hay frigoríficos Ciclo 2, esa posibilidad siempre está, pero no hay una instalación global suficiente. Es más, si los frigoríficos exportadores tuviesen que abastecer el consumo con sistema de box beef, no tienen capacidad suficiente tampoco. Claro. Es decir, hay que recorrer un camino, pero ese camino no se recorre porque tampoco hay un horizonte. Yo te digo, ¿y cuál es el plan de carnes de la Argentina de los últimos 40 años? Creo que no lo tenemos. No lo tenemos. Hoy lo tenemos en este escenario, un escenario muy atractivo. Y después tenemos otra dificultad muy grande, es que nosotros tenemos dos productos, uno para el consumo, otro para la exportación. Tal cual. Entonces vos diferentes calibres. ¿Y cómo integrás los cortes de un animal pesado de exportación que a lo mejor no tenés dificultad para colocarlo en el mercado externo? ¿Cómo se para colocarlo en el mercado interno donde la gente está acostumbrada a otra cosa? Y donde no te acompaña una campaña de promoción para que la gente entienda vaya algo más pesado, que tiene que cambiar también que el la carne de hábito de animal consumo. pesado es la que en los restaurantes de renombre en Buenos Aires te la están cobrando carísimo. Tal cual. Porque tiene más marmoleo, porque tiene más grasa, porque tiene más sabor, porque es más tierna. ¿Y se puede llegar a partir justamente de esto que vos decís? ¿De un corte envasado al vacío? Yo creo que sí, claro, porque entonces hoy una industria exportadora tiene que integrar un animal. Sí. Por ejemplo, exportan a Hilton los cuartos traseros. ¿Y qué hace con el cuarto delantero? Tiene que buscar otro destino de exportación que le calce, que combinarlo. Si tuviese la posibilidad del consumo, sería mucho más sencilla esa integración. Entonces, tenemos que arrancar porque Argentina tiene que tener un solo biotipo para exportación y consumo, uno solo, como es en Estados Unidos, como es en Uruguay, como es en Australia, como es en todos lados. No solo que sea más pesado, porque vamos a ganar un 20 o un 30% en kilos de carne en productividad, con el mismo ternero, sino porque vamos a poder comercializar ese producto de un modo más integral. Para eso hay que generar, primero definir esto. Bueno, vamos a hacer un mismo ¿Vamos biotipo. ahí o no vamos Bueno, ahí? hay que alinear la producción, hay que alinear el engorde, los feedlot, y al final del camino ellos tienen que estar seguros que va a haber una demanda para ese producto. Este es un proyecto de política
ideal de mediano y largo plazo, ¿crees que alguien está trabajando en esto? No sé. No se ve. No lo sé, yo no lo sé. Es un buen momento de precios para el ganado. Pero al mismo momento ese precio se convierte en un costo si vos no le das una salida en la parte industrial adecuada. Después hay sectores de servicios, los matarifes. Los matarifes es un sector con mucho conocimiento del mercado interno, mucho. Y también tiene mucho dinero para financiar, y también tiene mucha vocación para convertirse en industriales, pero son cautelosos. Entonces, ahí vos tenés un potencial muy grande para que se asocien a la industria, se asocien de verdad, que inviertan, que se transformen en industriales, que aporten su know-how. Es más fácil que una industria adquiera know-how porque se asoció con alguien que aprendiéndolo. Hoy el mecanismo de fusión y adquisición es lo que en el mundo te lleva más rápido a los objetivos. Entonces vos tenés un sector que te maneja la faena, que es el banco que te financia la faena, que son los matarifes, y que los tenés marginados del sistema. O como enemigos, o ellos mismos a veces visualizan como enemigos, pues no ven. Ahora, yo he trabajado asesorándolos y son empresarios serios, hay de todo, ¿no? Hay empresarios muy serios que están pensando en destino para sus hijos. Sí, la enorme mayoría. Y además son esos que hacen un trabajo que no cualquiera hace, que es pelearse en la diaria, trasladando mercadería esencial a los diferentes rincones del conurbano donde los frigoríficos exportadores en algún momento trataron de llegar y no pudieron. Sí. Entonces, bueno, como está ese sector, hay sector de logística, de servicios, donde vos tenés que sumarlos a un proyecto. Es un proyecto muy lindo que Argentina puede tener con las carnes. El buen momento de precios para el ganadero está generado por un fenómeno internacional que yo creo que se va a mantener bastante tiempo, por lo menos los especialistas dicen eso, sobre todo a partir de los cambios en la pirámide nutricional, donde la carne se revaloriza. Vos ten en cuenta que la carne es un producto industrial final. Es un producto muy sofisticado la carne. Nosotros para nosotros es algo muy natural, y en el resto del mundo, en algunos lugares, hasta resulta ser como una suerte de delicatessen. Como vos lo preparás, acá llega a la cocina de la ama de casa. Totalmente. ¿Me permitís una pausa? Y me gustaría aprovecharte para que me des una mirada, vos que además conocés China, de lo que implica esta nueva realidad para el comercio mundial de carne con China a partir de la cuotificación que impuso China. Sí, ¿Te quedás un ratito? Sí, dale. Vale. Debemos una pausa. Pagamos y seguimos con Eduardo Malis en esta mañana de sábado. Bajo el objeto de agregarle el máximo valor posible a la agroindustria bovina, el Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas ayuda a sus asociados a conservar las ventajas y al cumplimiento de los estándares más exigentes para ofrecer un producto único a nivel mundial. El bife argentino. Consorcio ABC. Nuestra carne al mundo. La vaca china. ¿Qué mirada tenés de lo que pasó con China? ¿Se esperaba esto? Los especialistas dicen que Argentina está en una situación neutra, que lo más complicado es para Brasil, pero ¿qué mirada tenés de lo que pasó? Yo creo que lo de China no nos afecta mayormente, porque el cupo que China ha puesto para Argentina es lo que veníamos exportando. Y la limitación de las exportaciones de China está en nuestra capacidad de producción y no en el proteccionismo chino, que también existe. China tiene un mercado de 400 millones de habitantes de alto poder adquisitivo, similar de la clase media norteamericana. Vos vas a China, a la hotelería 5 estrellas, los restaurantes destacados, y vas a tener carne australiana, carne norteamericana, y en tercer lugar la carne argentina. Y te dice animal alimentado, terminado a grano, y te cuesta $40 el bife. Entonces, la primera definición: Argentina, ¿quiere un mercado de valor o un mercado de volumen? En principio usó a China como un mercado de volumen. Lo cual está bien, porque para vender el descarte fue. Está bien, pero nosotros producimos 2 millones de vacas en el ciclo ganadero que tenemos al año. Eso es, más de eso no vamos a poder exportar.
Y en el mercado de valor, es decir, Argentina tiene, me parece, no solo con China, tiene que exportar valor, no volumen. Porque donde nosotros nos destacamos es en la calidad. Reorientar el envío a China. No dejar de mandar la vaca, que sigue siendo un activo interesante, atractivo, sí, porque es un mercado que demanda ese producto, pero empezar a fortalecer la carne de calidad en ese mercado. Vos decís que hay mercado para la carne de calidad. Totalmente. Es el mercado que hoy ocupa Australia, que tiene limitaciones, que ocupa Estados Unidos y que lo pelea Brasil, Uruguay. Es un mercado muy grande en valor. Te repito, 400 millones de habitantes de alto poder adquisitivo. Hicimos los deberes de tipificación para ofrecerles hay iniciativas muy interesantes, pero son más bien privadas, digamos. Por ejemplo, sí, la carne Angus certificada, sí, están trabajando en China desde hace un tiempo y se han hecho su espacio. Y algunas empresas privadas argentinas. Falta masividad de eso. Falta una política de Estado. Yo vuelvo a la pregunta, ¿queremos exportar volumen o queremos exportar calidad? Si queremos exportar calidad, ¿dónde están los nichos? ¿Dónde están los mercados? Porque lo que en China es un nicho es enorme. Es un nicho bastante grande. No es un nicho. Sí, es un nicho bastante grande. Bueno, sí, 400 millones de... Entonces yo creo que una vez definido una adquisitivo, política de Estado, donde vos digas, bueno, vamos por este biotipo. Yo quiero un biotipo unificado de un animal pesado. ¿Por qué? Porque quiero unificar el mercado de exportación con el de consumo. Volvemos al origen, ¿no? A la política de Estado. Yo te fijo las 4 o 5 ejes estructurales para el desarrollo de una política de carnes, que son un biotipo animal pesado, unificado para los dos mercados, que son un régimen impositivo y un control de la evasión, igual para la exportación, para el consumo, para todo, el famoso doble estándar higiénico, el doble estándar sanitario, y trabajarlo en serio y dar oportunidad de que todos se sumen a ese tren que vos pones en marcha. El Estado tiene que liderarlo, no el gobierno, el Estado, pero no interviniendo en el negocio, sino generando las políticas consensuadas con el sector privado. Porque cualquier decisión que vos tomes ahora te va a llevar 4 años o 5. Ya vas a estar con otro gobierno. Ya vas a estar con otro gobierno, y el otro le va a echar la culpa que estuvo antes. Bueno, yo creo que, como decíamos, hay un problema en esto más cultural que trabas económicas concretas. Hoy sí. Hay un entorno favorable que tenemos que aprovecharlo. Las cuotas, yo creo que es mejor el sistema que se armó con China, que es un sistema libre, porque si hasta ahora funcionó libre, ¿por qué no va a seguir funcionando libre? Lo de primero llegado, primero servido, decís. Sí. ¿Crees que es correcta la decisión? ¿Y hubo un efecto puerta 12 hasta ahora antes? Todas esas amenazas teóricas que... ¿Nunca la hubo? No la hubo. ¿No la puede haber ahora? ¿Que tenés un techo? Va a ser, y si el techo está por encima de lo que mandamos el año pasado. Vamos a ver. Uno se hace problemas por un montón de cosas. Vamos a ver cómo juega la ansiedad en esto. Uno se hace problemas por un montón de cosas que nunca suceden. Exactamente, por problemas que todavía no tenemos. Y las cuotas, aplicar a China las cuotas como la Hilton, no me parece bueno el sistema de distribución de la Hilton, porque es un sistema cerrado, semicerrado. Si viene una planta nueva, tiene muchas dificultades para entrar a la cuota Hilton, tiene que mostrar una past performance, etcétera, etcétera. Yo creo que la cuota tiene que ser una herramienta de promoción para poder inducir los cambios estructurales. La cuota Hilton, el sistema de past performance original de la cuota Hilton, se hizo para promover las exportaciones, para promover que alguien busque valor. Por eso la past performance se ponía en valor y se asignaba en cuota. Porque decía, la industria que más se esfuerza en exportar y traer dólares, le vamos a dar un premio, le vamos a dar más cuota. Sí, siempre fue una herramienta de promoción, que con el tiempo se fue cerrando. ¿Por qué? Porque en un mercado donde vos tenés dividido el consumo con la exportación tan taxativamente, a la exportación no le queda otro remedio que concentrarse para ser viable. No tiene otro camino.
Y el consumo no le queda otro camino que ajustar por la evasión frente a la atomización que tiene que Hoy no enfrentar. tiene otra alternativa. Y tiene, sí, pero no quiero que alentar, no te quiero decir que yo quiera alentar la evasión, pero ajusta para ese lado. Sí, sí. Porque hay demasiada atomización y el problema que tiene el exportador con el consumero que no cumple normas sanitarias, tiene el consumero con otro consumero. Con las habilitaciones provinciales, Claro. por ejemplo. Sí, sí. Ni hablar de Entonces, las habilitaciones de las carnicerías, inclusive. Entonces, en algún momento hay que ponerle cascabel al gato e ir ordenando este sistema para que ajuste por un sistema virtuoso. ¿Quién tiene que conducir esto? El Estado fija una política de Estado que incluso puede tener un marco parlamentario. Podemos tener una ley que establezca estas pautas y estos mecanismos de promoción, que limite los mecanismos intervencionistas. Y el ismo siempre es una enfermedad, ¿no? Que limiten los caminos intervencionistas, entre otras cosas, como muchos dicen, prohibido prohibir. Claro, pero que generen un marco de certidumbre. Sin dudas. Y un horizonte. Esto es lo que yo pienso, qué sé yo. Y te agradecemos muchísimo que expreses y compartas tu pensamiento. Lo valoramos mucho, Eduardo. Te agradezco mucho. Te agradezco. El hecho de que te hayas acercado para charlar un rato con nosotros hoy. No, te agradezco mucho a vos. Nos vamos, se terminó Mercado Visión, hemos llegado al final. Que tengan un excelente fin de semana. Nos reencontramos con ustedes, si Dios quiere, el próximo lunes.